para que algo sea algo. Así funciona la ciencia de por sí. Dicen que lo que hace que la ciencia sea lo mejor del mundo y que sea súper maravillosa es que para que algo sea algo, además de su método, que es muy bueno y que es verificable y empírico y toda la mierda, tal vez el trasfondo o lo que está más allá de todo este método bonito es el negar las cosas con el fin de poder no hacerlo más. Entonces el ejemplo que siempre ponen, o lo que generó crisis en ese entonces, es el ejemplo de los cisnes, ¿no? Que estaban como allá en 1800 hace resto viendo cisnes y todos eran blancos, y entonces qué chimba, con orgullo, puedo decir con seguridad, todos los cisnes son blancos. Listo, weón, qué chimba, tengo conocimiento de que los cisnes son blancos. Severo. Y entonces luego 2 años después se fueron de viaje, quién sabe dónde mierda, y vieron un cisne negro. Entonces gonorrea, todos los cisnes ya no son blancos. Puta, entonces ¿cómo puedo creer en esto que pensé, en esto que saqué la conclusión de 10.000 putos cisnes, pero que luego hay algo que me dice que no lo es? ¿Cómo puedo creer o cómo puedo generalizar? O sea, entonces es la generalización de esto. ¿Cómo puedo entonces estar seguro de algo si eventualmente puede haber lo que sea que lo destruya por completo? Que fue puta 20.000 cisnes blancos y que luego de la nada aparezca uno negro y ya, entonces me jodió todo el conocimiento que yo tenía. Y esto no solo con los cisnes, con todo el conocimiento, con toda la información, con todo lo que dicen, con todas las creencias, con todo. ¿Cómo puedo estar seguro de ella? O cómo la ciencia al menos está segura de ella, es negándola hasta que no lo puedas negar. Sí, entonces el ejercicio que le daría sentido a que una silla es una silla, porque no es una silla, porque no es otra cosa, es negándolo con todos los putos objetos que existen en el universo. Entonces una silla no es silla porque no es pasto, porque no es hoja, porque no es carro, porque no es piedra, porque no es... Entonces me quedo con ese algo porque no lo puedo negar. No puedo negar que no existe la silla y que no existe el pasto por ahora, porque no lo he podido negar aún, porque tengo que negarlo, no lo he podido negar aún. Entonces lo que deben transformarlo, o lo que hicieron con ese ejercicio de los cisnes, es negando, es afirmando lo contrario. El caso, y entonces toda esta mierda que tiene que ver conmigo, pues que entonces el pensamiento de entrada no es algo que no es o que no existe, sino que es algo más complejo. Es algo complejo, no algo complicado, y tal vez se intenta entender todo como algo complicado y no como algo complejo. De lo complejo hay más resultado, hay más que la suma de sus partes. Lo complejo es la economía, lo complicado es un avión es una cosa, una gonorrea. Que funcione un avión, tiene miles de piezas, tiene tanto, o sea, esa mierda es, los ingenieros que hacen aviones, wow, pero un avión es un avión. Y el lenguaje, entonces estamos intentando estudiar el lenguaje, y no todo el pensamiento es lenguaje. Entonces, puta madre, ¿qué es el pensamiento si no es lenguaje? Y si de por sí el lenguaje es re complejo definirlo, es esta abstracción de la realidad, que eso es lo que está afuera, ¿no? Pero entonces, si el pensamiento es algo que yo tengo dentro mío el lenguaje, pues sí, pero entonces yo soy lenguaje. Ahí empiezan a haber contradicciones que surgen por medio del lenguaje, y el lenguaje es lo complicado de todo este asunto. ¿Será que es el lenguaje? ¿Será que no somos tan complejos? Sino lo que es complejo es el lenguaje. Pues tal vez no tanto con el lenguaje, sí, porque entiendo que el ser humano hizo muchas cosas sin la necesidad de hablar, la utilización de herramientas, vivir en comunidad, cazar, planeación y todas estas cosas tal vez no ocurrieron en hace entonces, cuando eran monitos en lenguaje necesariamente, sino fueron de comportamiento, un comportamiento que eventualmente llegó al lenguaje. El caso es que, ¿será que esos monitos también estaban vacíos por dentro? o esos pseudo monos, pseudo personas, pseudo seres humanos estaban también vacíos. ¿Y por qué vacíos? Pues porque en el lenguaje mismo ahí hay una falta, ¿no? O sea, el lenguaje no es la cosa, por más que queramos. Esta hojita no es hojita, es... Ya, cállese y mírala. Obviamente esto suena como un odio, una crítica hacia el lenguaje muy fuerte, pero no, obviamente el lenguaje es exageradamente útil y valioso. Con él construimos la realidad, esta diferenciación entre la realidad y el lenguaje. Pero entonces, definiendo o estableciéndolo de esta forma, pues ya podemos empezar a construir a partir de esta falta, entender que el lenguaje no es la realidad y la realidad no es el lenguaje. Se puede existir desde eso. Y en las personas funciona. El lenguaje tiene una lógica, el lenguaje ordena y estructura la realidad. Y el lenguaje dentro de uno pues estructura el pensamiento, le da un sentido, le da un orden. Sí, entonces el lenguaje es una herramienta ordenadora, significadora de la realidad, y eso está en cada uno de nosotros, en este lenguaje entendido también como idioma, en este idioma. Entonces ahí si hay 7.000 lenguajes, existen 7.000 formas de ver el mundo, 7.000 formas de ordenarlo. Pues sí, y qué maravilla, porque a pesar de que no podamos definir, al menos en español, lo que es así el aburrimiento, o sea, en
Inui es el ejemplo perfecto ahorita en Intensamente. La palabra aburrimiento de por sí tal vez no es una emoción o tal vez no es lo suficientemente buena para describir lo que viene siendo hacer eso, el aburrimiento, sino que en francés está mejor. En francés Inui expresa más ese aburrimiento que está como acompañado de pereza, como tal vez de tristeza, como de desesperanza, como de ver lo que pueda tener, todo lo que pueda abarcar el aburrimiento, pero en francés se entiende mejor Inui y ya, listo. Entonces quedarse con esa palabra. Existen entonces 7000 formas de ver el mundo y pues qué bueno. ¿Y por qué ver el mundo? Pues porque ver el mundo es pensarlo. Hay una cierta diferenciación entre el solo existir, el solo ser una cosa que siente por los sentidos, la cosa que ve, la cosa que escucha y la cosa que huele, la cosa que toca, pero justo después de cierta forma está después ahí sí el pensamiento, la razón, lo que viene siendo hacer transformar todos estos estímulos en lenguaje. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo o contigo, con yo, con lo que soy? Pues que básicamente dentro de las necesidades o dentro de la razón de existir del individuo es de cierta forma determinar qué identidad tiene. ¿Para qué está hecha mi alma? ¿Cuál es el sentido de mi alma? Es también decir qué identidad tiene mi alma. Y entonces si yo de cierta forma más o menos soy mi alma, ¿qué sentido tengo yo? ¿Para qué estoy hecho? ¿Quién soy yo? Pues bueno, hay que construirlo no solo por medio del lenguaje, porque si se construye en el lenguaje, ahí hay cierta falta también. Hay que construirlo con lo real, con lo real que no es lenguaje. Pero igual sirve para construirse uno mismo, porque, o sea, ambas cosas tienen que estar. El lenguaje y el no lenguaje, lo real y lo no real. Es que si quiere construir una identidad con base en el lenguaje, pues entonces entendiendo que lo que hace que algo sea algo es la no otra cosa, o es no ser otra cosa, pues entonces yo podría decir, o sea, no sé qué puta soy, pero sé que no soy una vaca. Sé que no, bueno. Sé que no soy pasto, sé que no soy extrovertido, sé que tampoco soy introvertido, sé que no soy un loquito de la calle, sé que no soy otra persona, sé que, y eso tiene que ver un poco con el espejo. ¿Acaso soy el del espejo? Siquiera soy el del espejo, porque en videos es bien distinto al del espejo, el del espejo está más bueno. ¿Qué soy? Bueno, sé que no soy otras cosas, sé que no soy estos opuestos, y con todos estos opuestos más o menos me hago una idea de que ni promiscuo ni santo, de que ni violento pero tampoco no agresivo, de que ni extrovertido o introvertido, de que penoso a antipenoso, no penoso a penoso. ¿Cómo mierda se llama? No existiría la vida sin la muerte. La vida no tendría sentido sin la muerte, y es literalmente lo opuesto. O sea, qué gonorrea. No existiría la luz sin la oscuridad. No existe a ti, soy. Gracias a mí, eres. Ser lo que pienso, pero pienso hacer tantas cosas. Tantos que pienso hacer lo mismo que no puede haber tantos. Severas vueltas para lo que ya dijo el poeta. Sin nombre es el verdadero nombre. Pero bueno, también, al menos en un aspecto psicológico más funcional, tal vez más exteriorizado, no solo lo que pasa por dentro. Esto que está pasando es algo que sale de mí. Entonces, cuando una persona habla con otra, es lo que está saliendo de ella, es lo que piensa, es lo que siente, es lo que las emociones, la realidad, bla, bla, bla. Pero ¿y qué pasa con lo que no dice? O sea, dentro de lo que piensa hay cosas que no dice. Dentro de lo que dice hay cosas que no piensa. Sí, además que de todo lo que siento, pienso, transcurre, sucede en mi cabeza y en mi contexto y en mis circunstancias, es necesario transformarlo o volverlo en lenguaje. Todo lo que siento debo expresarlo en lenguaje, y además expresarlo en lenguaje de cierta forma está limitado, porque tal vez en mi cabeza están pasando cosas en simultáneo, pero si lo hablo en el lenguaje no se puede, porque necesito seguir esa lógica que tiene por estructura el lenguaje. Y si de pronto llego a más o menos manifestarlo, sería un delirio completo. Estaría hablando, me tildarían como loco, cuando en realidad estoy pensando más rápido, o pensando o diciendo o intentando manifestar todo lo que está pasando en mi cabeza en el lenguaje. Y entonces ahí a esos genios los tienen en manicomio. Que de todo lo que siento, que de todo lo que me pasa es necesario transformarlo en lenguaje, hacerlo realidad. Y vuelven lo de los idiomas, transformarlo al español. Si lo transformo en inglés se entiende diferente. En ruso creo que hay una palabra para el azul claro y el azul oscuro, y aquí son dos palabras. O sea, el azul es azul, breve, weón. Y el azul en español abarca todos los putos azules que puedan existir. Tú después le metes más palabras para determinar lo que son. Azul oscuro, azul cielo, azul cian. Pero pues en ruso hay una palabra. Entonces si yo digo páseme las chanclas azules, puede ser cualquier azul. Pero en ruso digo páseme las chanclas azul claro. Pues son dos colores distintos. A lo que hoy es que además de ser dos palabras distintas o más palabras, ellos entienden el mundo diferente. El color lo ven diferente por cómo
con las palabras que utilizan para ese color. Hasta los ojos están permeados por el lenguaje, hasta los sentidos están permeados por el lenguaje. El lenguaje le da razón, estructura la forma de ser. Existen 7.000 formas de pensar porque existen 7.000 lenguajes, pero además existen 20.000 millones de humanos con determinados miles de lenguajes y además hay bilingües y gonorrea y vuelve. Y entonces, ¿qué de todo lo que digo vale la pena decir? ¿Qué de todo lo que digo puede ser bueno, puede ser malo? Porque de cierta forma es realidad. Con palabras puedes castigar a alguien. Las palabras construyen realidad. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Pues que si yo digo perro, todos pensamos en un perro. No en el mismo perro, pero en un perro. En ese que está ahí dando vueltas. O en el tuyo, o si digo mamá, piensan en la mamá. Y ese es un ejemplo relativamente simple, pero la estructura, la forma en la que se llegó a esa definición o a esa conclusión, a lo que es un perro, la palabra sola por sí misma, también abarca muchas otras palabras. O sea, con mamá, entonces mamá igual amor, placer, bienestar, pero también puede ser malestar, puede ser grito y puede ser castigo. Compasión es igual a amor, es igual a misericordia, es igual a ser blando, igual a debilidad, es igual a impotencia, es igual, o sea, puta, la palabra tan fuerte que es la compasión o la misericordia. Entonces, si soy misericordioso o si tengo compasión, soy débil. Qué fuerte, weón. Eso no. Ahí empiezan a haber contradicciones en lenguaje. Las palabras construyen realidad, las palabras mueven la realidad dentro de nosotros. En una relación de pareja, todo lo que implica una relación, todos los comportamientos, todas las cosas que pasan en una relación de pareja, todas las palabras además que es con las que más o menos se manifiesta todo ese sentir que ocurre en una relación de pareja, puede terminarse con un ya no te quiero, con un te engañé, con un te dejo, con un me siento mal, con un puta madre. Todo eso se acaba con ya no te quiero. 4 palabras acaban de matar 2 años, te engañé, 2, ni siquiera 2, y todo lo que abarca el significado de esa palabra. Entonces es la palabra de por sí y todo lo que abarca con solo lenguaje. Qué fuerte las palabras, marica. Es una gran herramienta, es la misma malparida metáfora esa es fastidiosa del cuchillo. ¿Un cuchillo es malo o un cuchillo es bueno? No, el cuchillo es la función que se le da. Pues sí. Entonces el lenguaje es malo, no, el lenguaje es bueno. Pero bueno, entonces hay 7.000 millones de personas utilizando 7.000 millones de herramientas que ojalá en algún punto se aprenda a utilizar. Y pues bueno, tener experiencias reales. No todo traducirlo al lenguaje, porque en lenguaje hay confusión. Ojalá se haya entendido algo. También eso, ¿no? Puta madre, es lo que yo quiero expresar a lo que el otro puede entender. ¡Oh! ¡Qué gonorrea! Mejor dar un abrazo. Porque también, sí, el lenguaje implica castigo. Puedo castigar a alguien, puedo hacer que alguien deje de comportarse con palabras, weón. Le puedo gritar a un niño feliz. ¿Qué putas tiene que ver el niño? ¿Y por qué le grito? O sea... Sí, eso es otro aspecto del lenguaje que hay que evaluar muy fuerte. Como es cuchillo, puedes apuñalar o puedes cortar una carnecita y dársela. Pero bueno, esto no... Esperemos no angustie a alguien.